Me dicen si me escucho bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. 11 de abril. Estamos iniciando la semana que se denomina la Semana Mayor, la Semana Santa. Voy a ver si me escucho bien. Sí, me escucho bien. Sean todos bienvenidos. Pues iniciamos la Semana Santa. Como había comentado, todas las sesiones del mes de abril van a ser de forma virtual. Así es que los que vean la sesión en este momento, la vean simultáneamente posteriormente, sean bienvenidos. Yo ando un poco mala de la garganta, pero pues vamos a tener la sesión habitual. Así es que, como todas las sesiones, iniciamos con nuestro minuto de silencio, nuestro minuto de meditación, el minuto que nos permite estar aquí reunidos, que nos permite coincidir y que pues pedimos que Dios nos dé respuestas a los que estamos buscando alguna en común, que nos dé alguna guía a los que no tenemos dirección, que nos dé paz, que a lo mejor creo que es lo más a lo que nosotros deberíamos aspirar en cada momento, y que nos permita discernir pues lo que podemos aprender juntos en esta sesión. Así es que iniciamos nuestro minuto de silencio y posteriormente iniciamos con nuestra reunión. Bueno, el que no haya terminado puede continuar. ¿Cómo están? Creo que algunos ya están de vacaciones, otros todavía estamos trabajando y vacacionamos los siguientes días, la Semana Santa, para algunos son vacaciones. Platíquenme cómo pasan ustedes estos días santos. Estábamos hablando en las sesiones anteriores un poco de la cuestión económica. Perdón. Y de cómo, pues de cómo a veces el dinero es un problema entre las parejas. Vamos a continuar con el tema del dinero, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿qué representa para ustedes la Semana Santa? ¿Cómo la viven? Si ustedes son de las personas que van a los cultos de la iglesia, al lavatorio, a la noche de las velas, hacen el Vía Crucis el viernes, o sea, ¿ustedes cómo viven la Semana Santa? O a lo mejor la Semana Santa para muchos es vacaciones, a lo mejor la Semana Santa para muchos es pues una semana normal, común y corriente, que de hecho lo es. Pero me gustaría saber cómo ustedes estos días santos los viven. Para ustedes, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué representa? Porque está claro que no es la fecha. Esta semana conmemora, según el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, la muerte de Jesús. Así como después es la Cuaresma, el calendario litúrgico tiene que ver un poco después de los días de Pascua. Empezamos ya a lo mejor con el ciclo ordinario, después viene la preparación para la Navidad, y bueno, son ciclos que la Iglesia estipula dentro de un dogma del calendario litúrgico para representar o para llevar un cierto orden en la práctica de la religión. Pero independientemente si es la fecha o no en que Jesús murió, para ustedes, ¿qué representa la Semana Santa? Yo lo decía en sesiones anteriores y lo he dicho mucho tiempo en el grupo. Cuando yo estaba en un proceso de los grupos de cuarto y quinto paso, me tocó ir a un grupo a México,
donde conocí a una persona que la verdad a mí también me enseñó mucho del programa de AA, Miguel Luna, Miguelito. Él le decían el pollo, y él era una persona de los que tenía mucho conocimiento de AA, muchísimo de hecho. Me enseñó la literatura de forma en como la veo hoy en día, y me enseñó muchísimo. Pero él tenía mucho este comentario que yo de repente a veces he replicado en las juntas, que profesamos la Semana Santa, conmemoramos que Jesús murió, pero el gran cuestionamiento de todos nosotros debería ser como, ¿para qué se murió Jesús? ¿Tú le crees que se murió por ti? ¿Tú crees que el que exista o haya venido a la tierra? Porque de hecho en la religión judía, a mí me gusta mucho leer sobre la religión judía, ellos a Jesús lo ven como una persona iluminada, pero no lo ven como los católicos. Voy a mover un poco mi micrófono por si oye feo, porque como aparte ando mal de la garganta. La religión judía ven a Jesús como un iluminado, como un profeta de hecho, pero no lo ven como lo vemos nosotros los católicos, la religión católica. Ellos creen en Jesús, que fue un hombre divino, que de hecho yo platicaba con unas personas hace poco sobre los contextos de lo que la Biblia representa para muchos. Y una persona me decía, oye Rebeca, pues estoy empezando a leer la Biblia a través de lo que has estado compartiendo, lo cual agradezco. Pero hay muchas cosas que yo no entiendo, que no sé si sea muy sano darle una interpretación a mi conocimiento, y que no sé cuál sea la forma correcta de leerla. Y la verdad es que yo creo que a mí me tocó ir a clases, fui a estudiar teología, después me empecé a estudiar clases de Biblia, tuve un formador en la Biblia, pero cada persona enseña la Biblia de forma diferente. Había personas que son un poco dogmáticas, que te van a enseñar la Biblia de acuerdo al dogma religioso. Habrá personas que son un poco más espirituales, que te van a hablar de la Biblia de una forma un poco más espiritual. Y habrá personas que, porque también tengo unos amigos a los cuales les mando un saludo, que estuve cuando fui a Los Ángeles hace poco, que él está, mi amigo Juan Carlos acaba de ser, si no lo digo bien, como que ya se tituló de ser pastor, porque no estoy muy él practica la religión pentecostal, si mal no me equivoco. Entonces, no son cristianos, es una área o más bien un área no, pues es que la palabra correcta es secta, pero es porque eso es un sector. Los pentecostales estudian muchísimo la Biblia, y de hecho él sabe muchísimo. Las veces que nos hemos aventado nuestras pláticas bíblicas, pues la interpretación que tienen ellos también es Cristo es el Salvador, son muy apegados a los textos bíblicos, más yo no comparto, yo Rebeca, mucho el que te están predicando y te hablan mucho del pecado, o sea, no cometas este pecado, a mí Jesús me redimió y me salvó y me libró del pecado. Y él habla mucho en la cuestión de que lo que tú no haces correcto es un pecado y Dios te va a juzgar. Y sí considero, como dicen algunas citas bíblicas, que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mas yo no comparto la idea de un Dios que te va a juzgar cruelmente, como en algunos tipos de visiones en diferentes religiones. Como yo lo dije, en mi largo caminar de conocer a Dios, me tocó conocer diferentes formas de pensar y diferentes religiones. He ido con iglesias cristianas, hay algunos cristianos que me gusta mucho cómo predican. Cuando anduvimos en la búsqueda con mi hermano Paquito, me tocó ir a iglesias de testigos de Jehová. No comparto muchas cosas, es respetable. Me ha tocado estar, como lo dije ahora con él, con los pentecostales. Me gustan algunas cosas de la religión judía, porque tienen una visión muy clara de la rectitud, más en unas cosas son demasiado radicales. Y yo, como lo dije, yo soy católica,
porque después de haber conocido diferentes religiones, tengo la convicción de Cristo resucitado, tengo la convicción de la Eucaristía. Estoy plenamente convencida que los sacramentos es un, pues no sé si se escuche correcto la interpretación como yo lo digo, pero es un plus que no tienen las demás religiones. Cuando yo tuve mi proceso de crecimiento o conversión, yo recuerdo que el sacerdote que les dije hace poco me decía, comulga, 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 y se los digo a todos cuando están en terapia conmigo y se los digo a ustedes, comulga lo más que puedas. Aunque tú no creas en el poder de la Eucaristía, aunque tú no tengas esa devoción ni ese acercamiento, comulga lo más que puedas. El efecto que tiene la Eucaristía en cada uno de nosotros, el poder espiritual que tiene. Hace poquito estaba leyendo un tweet me gustan mucho, hay una cuenta en donde muestran como en tercera dimensión la anatomía humana. Entonces te muestran una imagen donde están los huesos y luego la siguiente imagen te van poniendo cómo se van mezclando los músculos, cómo empiezan en la siguiente a salir las arterias, cómo en la siguiente imagen empiezan a salir como las zonas nerviosas, los conductos de la sangre. Bueno, es una maravilla ir viendo. Hace muchos años aquí en Guadalajara hubo una exposición de la anatomía humana, del cuerpo humano, y yo decía, wow, el cuerpo humano es una máquina perfecta, realmente es perfecta. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta de la maravilla que tenemos de estar vivos, de poder degustar una comida que te agrade, de poder ver, oír, de tener los 5 sentidos, y que el cuerpo es una máquina maravillosa. A mí la teología del cuerpo me enseñó en ese punto, como yo lo decía en ese tweet, el cuerpo es una máquina esplendorosa, es perfecta. Si visiblemente cada tendón, cada tejido, tener uñas, tener cabello, no sé si ustedes, voy a decir una tontería, ya saben que yo no, pero cuando yo tenía el tumor en este ojo, en algún punto pues yo me tenía que estar revisando y me ponía gotas y en todo el caminar de saber si era tumor o no. Nunca me había visto el lagrimal de los ojos, no sé si ustedes lo han visto, y si no lo han visto pues díganme, pero yo nunca. Entonces en una de esas yo estaba así en el espejo y de repente me vi ese puntito microscópico que tal vez para algunos no es tan perceptible, poder ver el lagrimal de tu ojo. De hecho, a mí, porque cuando yo estaba en ese proceso me decían que no me podían operar al 100% porque me afectarían esa zona del ojo y yo en algún punto dejaría de producir lágrima. Y decía yo, pues en una parte como que yo decía, wow, pues dejaría de llorar, ¿no? Qué bueno. Pero después me explicaba el doctor, las personas que no producen lágrimas tienen que estar el resto de su vida estarse lubricando el ojo, porque hasta las lágrimas tienen, o sea, el lagrimal tiene una función perfecta, el parpadear, el que tu ojo esté lubricado, no solo es llorar, no es solo su función. Entonces, si tú no produces, si no te funciona el lagrimal, me decía, el resto de tu vida tendrás que estarte poniendo gotas porque se te resecaría el ojo y es muy molesto. Y bueno, ya me daban toda la explicación médica. Y cuando yo estaba en ese proceso, me acuerdo que me estaba viendo al espejo y por fin pude verme el lagrimal. No sé si ustedes lo han visto, pero yo me asombré porque es un puntito, es como una punta de aguja que tienes en esta parte. Y cuando yo lo pude ver dije, o sea, eso me hace llorar tanto. Y cuando tú logras ver lo perfecto que es el cuerpo, la máquina, bueno, si la Biblia dice que estamos diseñados es a imagen y semejanza de Dios, tenemos todos un cuerpo perfecto y tiene una finalidad o una función, tanto que Jesús tuvo la experiencia humana, tuvo cuerpo, fue tentado, sufrió hambre, dormía, se cansaba. Hay parábolas donde hay una parábola donde los discípulos están como en una tormenta en una barca y dicen que Jesús estaba dormido. Jesús tuvo una experiencia humana y creo que cuando nosotros nos hacemos conscientes que somos personas limitadas, que tenemos un tiempo limitado en esta tierra, que somos humanos, pero que tenemos, yo decía como les mencionaba en ese tweet, qué maravilloso es la parte humana del cuerpo, pero la parte espiritual,
la parte que no es visible, el alma, el temperamento de cada quien, el carácter de cada quien, la bondad de cada ser humano, así como tenemos una parte que no es tan bondadosa. Pero esa parte que no es visible, que es espiritual, está también dentro del cuerpo y que nadie ve y que a veces muchos no muestran. Y que cuando a mí me han tocado personas que estamos en terapia, cuando tú empiezas a tener este acompañamiento y empiezas como a ver tu interior, vaya, hay personas que solo en el inicio de los acompañamientos empezamos a ver lo malo, lo oscuro, las culpas, los pecados que cometimos, pero ya cuando vas escarbando y vas quitando toda esa oscuridad, hay luz, hay belleza, hay bondad, hay personas buenas. Y hay personas que son toda una muralla dentro de ellos que no se han mostrado a los demás. ¿A qué voy con todo esto? Si los que decimos que somos católicos y que también algo que une a todas las religiones, a todas las diferentes sectas, es Jesús. Bueno, ya en otras, pues un poco como los budistas, en otras diferentes pensamientos y otras religiones, no hablan tanto de Jesús, pero por lo menos los pentecostales, los testigos de Jehová, los cristianos, los católicos y muchas sectas que se derivan. Hay una que hace poco atendí a una persona que ellos estaban en una iglesia que era de Juan Bautista. No me acuerdo cómo se llama en sí la secta, pero es una iglesia que ellos bautismal, si alguien lo sabe me dice. Pero bueno, algo que une a todas estas diferentes creencias y religiones y sectas es Jesús. Todos hablan de Jesús. Algunos no coinciden con, bueno, lo que tiene la Iglesia Católica, el Papa, los mandamientos o los sacramentos o diferentes formas de cómo se lleva el dogma y el culto de la Iglesia Católica. Pero algo que les une a todos los que les menciono es Jesús. La mayoría de ellos coinciden con nosotros que Jesús estuvo en la tierra, que Jesús vino a la tierra y que Jesús murió por ti, por mí, por todos. Y que en algunos, bueno, como los judíos, Jesús vino, no es hijo de Dios, es una persona que, como lo dije, es un profeta y ellos están esperando que Dios en algún punto se manifieste. Pero sí reconocen la divinidad de Jesús, más no tal vez como otras perspectivas que tenemos los católicos. A lo que voy yo con todo esto es que el elemento que todos obtienen es que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió por nosotros y que derramó su sangre por ti, por mí, por todos, para tener esta unidad entre el Dios y el hombre, para perdonar nuestros pecados. Lo digo en un contexto así. La pregunta aquí a cada uno de nosotros en esta Semana Santa que nosotros representamos, ¿tú lo crees? O sea, ¿para qué murió Jesús? O sea, murió por ti, para que seas libre. ¿Eres libre? Si no, ¿para qué murió? O sea, ¿qué? Y si no, ¿para qué dices que crees en Él? Si tú todavía tienes ataduras, tienes dependencias, tienes apegos, tienes resentimientos, tienes depresión, tienes angustias, tienes problemas de dinero, tienes problemas sexuales, tienes problemas emocionales. ¿Para qué chingados murió Jesús? Si tú no eres libre y si tú no eres feliz y si tú, aunque digas que crees en Dios, pues no lo aplicas en tu vida cotidiana. Porque hay una cita en donde dice, Él vino para sanar o para liberar al hombre de todas sus culpas. Y yo me pregunto, ¿cómo haces tú para creer en Dios y que tus culpas pues sanen? ¿Cómo hacemos nosotros para realmente tener esa convicción de decir, Jesús murió por mí, soy libre? Porque cada uno de nosotros, por lo que menciono, es esta Semana Mayor, se supone que
es un poco lo que nos hace conmemorar, nos hace recordar, nos traslada a esa parte en donde vives un poco este triduo pascual, y no necesariamente como yo le digo, porque así yo fui educada de chiquita, o sea, es que el Viernes Santo tenemos que estar tristes y tenemos que, no puedes estar disfrutando unas vacaciones, tienes que estar encerrado, tienes que estar... Cada quien vive la Semana Santa pues como su tiempo le permitan. A lo que yo voy es, si Jesús murió por nosotros, porque tú sigues siendo prisionero, y porque tú dices que crees en Él, pero no crees en Él, porque somos bien incongruentes, nos decimos católicos, pero no, o sea, somos católicos de palabra, más no somos practicantes, más no creemos en Él. Por eso cuando muchas personas, y ahorita sí voy a fusionar un poco eso, llegan a un grupo de AA y que llegan a un grupo de 12 pasos, pues yo creo que fue muy inteligente de su parte, de las agrupaciones, el decir, si no crees en Dios no te preocupes, aquí te vamos a ayudar. Concibe el Dios que tú creas que es, en el Dios que tú profeses. Porque pues si tú llegas a un grupo y eres una persona que tiene una adicción, que tiene una dependencia, y te digo que Dios te salvó, cuando yo llegué en un inicio, cuando me decían en el segundo paso, mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, yo decía, sáquense, o sea, no confío en alguien que vea, ¿tú crees que voy a confiar en Dios? O sea, ¿cuál Dios? ¿De cuál Dios me estás hablando? Hola Rocío, ese comentario sí lo vi, no sé si me han salido los demás, pero hola. Voy a checar. Pero a lo que yo voy es, ¿cómo yo puedo decir que creo en Dios si de repente no lo hago presente en mi vida? De nada te va a servir, y perdón que lo diga así, que te vayas y hagas la noche dolorosa, que reces el Vía Crucis, que reces el credo a las 3 de la tarde, que medites el Vía Crucis, y que luego el sábado, que es un día de luto, que tú digas y vayas al culto de las luces, y que el domingo festejes y le escribas felices Pascuas, Jesús resucitó, aleluya, porque eres un pinche mentiroso si de verdad no lo profesas en tu vida. De nada sirve que practiques o que profeses esta Semana Santa. Muchos que critican a los que se van de vacaciones, digo, por lo menos no son tan hipócritas y mentirosos como los que a veces van unos al templo. No digo que todos, pero de nada te sirve ir al templo y profesar una religión, inclusive no en estos ritos de Semana Santa, sino cada 8 días, querer ir a misa, querer ir a hablar de Dios, cuando no lo reflejas en tu vida diaria, cuando en tu vida cotidiana tú no reflejas un Dios vivo en ti. Por eso yo siempre, y una vez hice un video hace tiempo que les decía, tengo personas que decían que eran muy católicas y luego los escuchaba en terapia o escuchaba a sus hijos, porque he tenido señoras que me tocaba verlas en todos los retiros, en todas las conferencias, en todos los congresos, en cruzadas y congresos. Y luego venían sus hijos a terapia conmigo y escuchaba a sus hijos y yo decía, ¿de qué mamá me estás hablando? O sea, de la que va y va a los retiros, de la que está en la adoración, de la que... Sí, esa es tu mamá, sí. No manches, yo decía, pero qué chingados hacen tanto congreso teniendo hijos solos, con problemas existenciales, ¿de qué te sirve? Y yo decía, no es posible que sea tanta la incongruencia que tenemos. Y no solo lo digo con la iglesia, los que están metidos y refundidos en los grupos, toda la pinche semana, y se van a la experiencia, y se van al retiro, y se van a pasar el mensaje, y se van a salvar almas, y su familia sola, y sus hijos solos, y sus mujeres solas. O sea, de nada te sirve. No tienes que aplicarlo a los demás, aplícalo a ti y a tu vida. Porque no solo lo digo por la religión católica, yo fui de esas personas que mis primeros 8 años que duré en los grupos de 4 y 5 paso, era Día del Padre, Día de la Madre, 24 de diciembre, y yo estaba en el grupo porque me decían que yo tenía que estar ahí, si no mi sobriedad corría riesgo. Y dejas una dependencia y agarras otra, igual que los que están todo el tiempo en la iglesia y dejas a tu familia sola. Somos personas incongruentes, o el que está en el grupo de la iglesia, de adoración,
del grupo de la lectura de la Biblia. Bueno, tengo una señora, no voy a decir nombres, pero está en un coro, ¿no? Ya señora, esposa con creo que 2 o 3 hijos, no me acuerdo. Bueno, y voy a hablar hasta donde me alcance la garganta. Y luego su esposo viene a terapia conmigo, ella me lo mandó, él tenía un problema independientemente con lo que salió con ella, pero después en las sesiones salió, me decía, oye Rebeca, es que pues lunes, miércoles y tal día ensayan lo del coro. Pues cantan misa de domingo 6 de la tarde. Entonces nunca podemos pasar un domingo ni con la familia, ni salir, porque tiene que ir a cantar al coro, ¿no? Y me platicó un acontecimiento, había una reunión familiar, estaban muy a gusto, él dejó de beber y ella, pues ahí te dejo con los niños, ya me voy porque voy a ir a cantar al templo, me necesitan en el templo. Y que él fue así como de, estamos aquí tus hijos y yo, tu familia, porque era una reunión de ella, tu familia, tus hermanos, o sea, y tú dejas la convivencia por irte a cantar la misa al templo. Estoy de acuerdo que ahí tiene que haber un equilibrio, pero ensayas lunes, miércoles, viernes y el domingo vas y cantas, a mí no me checa. Y hay un libro que se llama Hojas Sueltas, que es de la literatura de los grupos de 12 pasos, que menciona, hice un video hace poco, sobre la cruz de la sobriedad. La cruz de la sobriedad dice que tú tienes que tener un equilibrio, una cruz de 4 puntos totalmente equilibrada. Y tienes que tener tiempo para tu familia, tu trabajo, un hobby, diversión y crecimiento personal o religión. Porque habrá personas que no tienen religión, pero pues van a una agrupación, que no practican una religión, pero tienen, bueno, pues un hobby, ¿no? Algo que desde escuela, esto, pero ellos lo mencionan, crecimiento espiritual, crecimiento personal, religión. Tú tienes que tener este equilibrio en estos 4 puntos. En tu trabajo, no le puedes dedicar todo tu tiempo a tu trabajo porque desequilibras tu familia. En la diversión, porque desequilibras tu crecimiento espiritual. Y como lo dije en sesiones anteriores, que estábamos hablando de estas cuestiones de pareja, hay algunos que están casados, que quieren seguir saliendo a cotorrear con los amigos. Yo no tengo nada malo en que te diviertas, pero ese tiempo lo tienes que equilibrar con tu familia, con la religión, con tu trabajo, y tiene que ser negociable con tu pareja. Porque parece algunos que se casan y creen que todavía están solteros y que la única diferencia es solo dar dinero, como lo dije la vez pasada, y algunos ni dan. Y creo que si tú no encuentras este equilibrio, esta cruz de la sobriedad, por mucho que le dediques tiempo a Dios, estás quitándole tiempo a todos los demás. Ni trabajas, ni estás con tu familia, ni te diviertes. Porque todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Y Dios no nos mandó a ser sus fanáticos aquí. Nos mandó a vivir una experiencia humana. Nos dio cuerpo para que tengamos el placer de vivir en la tierra a través del cuerpo, a través de los sentidos, a través de la sexualidad también. Y para muchos que han tenido sesiones conmigo, que de repente nuestro dogma religioso y la mala interpretación de algunas personas, no digo de todos, parece que si eres católico ya no puedes gozar del sexo. Y unas cosas están prohibidas y no está permitido. Y solo tienes que ir a rezar y darte golpes de pecho y con eso tienes la plenitud. Y Dios nos dio plenitud en estas 4 áreas. Nos permite ser plenos en la parte espiritual y tú puedes ir a una adoración y puedes estar en un momento de oración con Dios y puedes tener esa plenitud y esa comunión con Él. Puedes comulgar, que es el plus que yo veo en la religión católica, y puedes tener ese contacto con Dios. Yo de verdad deseo que cada uno de ustedes llegue al punto. A mí me ha pasado y me pasa de repente, también depende de algunas situaciones emocionales, pero cuando estás como con esta susceptibilidad, que comulgas y que llegas al punto casi de las lágrimas, o que llegas al punto del gozo, o que estás en una oración y te sientes, más bien sientes a Dios, y que te da la plenitud de tener felicidad a través de la diversión, ¿por qué no? Te da la plenitud a través del trabajo,
encontrar tu misión, tu pasión, tus talentos y que encuentres un trabajo que te genere dinero y que te haga feliz y que tengas una vida familiar y una estabilidad en estos 4 puntos que dice la cruz de la sobriedad. Trabajo o familia, trabajo, el orden como tú lo quieras poner, trabajo, familia, familia, trabajo, diversión, espiritualidad o crecimiento. Cuando tú tienes equilibrio en estas 4 áreas, vas a empezar a tener un equilibrio en la forma exterior de tu vida. Cuando tú llegas a un programa de AA y empiezas a trabajar otras 4 áreas, que son la parte que mencionan ellos en la parte instintiva, en la parte emocional, sexo, dinero, emociones, familia o la parte social, aprender a sociabilizar, tener una sexualidad sana, aprender a manejar tus emociones y aprender a manejar la relación con el dinero. Cuando tú empiezas todo este proceso, creo que lo más importante y por lo que hoy quería platicar con ustedes es esto. ¿Cómo tú vas a vivir estos días santos? Que llegues al punto de hacer esa conciencia, si es que Dios existe, si crees en Él, si todavía tienes tus dudas, pues busca ese encuentro con Él. Háblale, rétalo, manifiéstate, dicen algunos, y de hecho esa fue la forma en que el creador de los grupos de AA tuvo un encuentro con Dios. Y creo que en ese punto mi reflexión del día de hoy va precisamente esa parte. O sea, si nosotros, la forma en que tú vivas la Semana Santa es muy personal para cada uno de nosotros. Si tú quieres ir a los cultos de la iglesia, adelante. Si a ti te gustan, si te son gratos, si te llenan, adelante. Si tú no eres una persona, o hay personas que de verdad, yo llegué en ese punto, no tenía nada de formación. O sea, para mí la Semana Santa eran vacaciones, playa. Y yo no tenía nada de formación. Cuando yo empecé a tener como todo este proceso de evangelización con este sacerdote, empecé a hacer conciencia. Y un día me acuerdo que yo le dije, ay padre, le dije yo, antes yo creía que la Navidad era el acontecimiento más importante de la iglesia, porque Jesús nació. Pero la realidad es que no. El acontecimiento más importante es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. O sea, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiera muerto? ¿Qué sería de mí si Cristo no hubiera muerto? ¿Qué sería de la humanidad? Porque aunque muchos no crean en Él o muchas religiones, independientemente del título de la religión que tú le quieras poner, Cristo existió. Tú te puedes ir a la cuestión teológica, te puedes ir a la cuestión bíblica, porque hay diferentes tipos de Biblias con diferentes libros, lo entiendo, pero ninguno niega la existencia de Cristo. Ninguno. Vino a la tierra, tanto que dividió la existencia antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, claro que hubo grandes pensadores, Platón, Sócrates, filósofos, que nos dieron luz. Cuando viene Cristo se parte la historia. Y no voy a dar ahorita todo un contexto teológico, porque esa ya es una búsqueda personal de cada quien, pero Cristo vino. Lo creas o no. La cosa es que la pregunta más importante es, ¿ya vino por ti? O sea, ¿tú ya crees que vino por ti? Y si tú ya tuviste ese encuentro con Dios, ¿por qué sufres? ¿Por qué tú quieres hacer justicia humana? Porque claro que somos humanos y sentimos, pero si tú dices que tienes fe, es bien fácil soltar. Déjaselo a Dios, es su problema. Y a mí la gente en terapia me dice, es que no puedo, Rebeca, para ti soltar es bien fácil. No, no es bien fácil, pero yo ya no me dedico a cargar cosas que no voy a solucionar, se las dejo a Dios. Hay injusticias en el mundo, ¿yo qué puedo hacer? Es su problema. Hay cosas incomprensibles, yo no las voy a dar respuestas, déjaselas a Dios. Yo creo en Dios y suelto las cosas en manos de Dios, porque si las tomo en mis manos humanas, bueno, a más de alguno ya le hubiera dado la madre, créanme, y yo me la di a mí misma.
Y tengo que tener ese encuentro con Dios y esa confianza ciega en Dios. Dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que no se ve. Yo creo en Dios y tengo una relación con Dios personal, propia, que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene que tener. El trasfondo o el punto medular es este. ¿Tú crees que vino por ti? ¿Tú crees que vino a salvarte? Y si vino a salvarte y vino por ti y derramó su sangre por ti, ¿por qué chingados tienes apegos? ¿Por qué chingados sufres porque no te quieren? ¿Por qué tienes dependencias humanas? Tenemos cuerpo humano, lo entiendo. La dependencia a las sustancias son humanas, pero el tratamiento que se da es espiritual para contrarrestar la carne. Y si tú no tienes un desarrollo espiritual, te va a costar un chingo vivir en este mundo humano. Yo les decía mucho cuando yo llegué a AA y no me gustó, dije, yo soy neurótica, me voy a ir a Neuróticos Anónimos para poder ver. Me salió peor y me regresé a los grupos de AA, porque allá te hablaban en los grupos que a mí me tocó, que para contrarrestar las emociones tendrías que desarrollar el espíritu. Y yo no tenía ese desarrollo espiritual, yo ni en Dios creía. Yo culpaba a Dios de todo lo que a mí me sucedía. Y hasta cierto punto dije, no, o sea, yo tengo personas y todavía no sé cómo explicarlo a veces cuando me dicen, bueno, ¿cómo controlar el enojo, Rebeca? ¿Cómo controlo esta ira que siento dentro de mí? ¿Cómo controlar la ansiedad? ¿Cómo quitarme este resentimiento que yo siento aquí? ¿Cómo perdonar a alguien? Porque entiéndanme, no es humano. Si tú no desarrollas, tú podrás encontrar una explicación humana. No, mira, el perdón te va a servir porque vas a dejar de desarrollar bilis, vas a dejar de tener estrés. Es una explicación humana, pero no es humano, es espiritual. ¿Cómo perdonarte tú mismo? ¿Cómo dejar de cargar culpas? Y no que llegues al me vale madre. Perdonar tus propios errores es espiritual. Si tú no tienes este despertar y este encuentro espiritual con Dios como tú lo concibas, se te va a hacer bien difícil vivir en este mundo. Porque estás apegado, como lo dije en juntas anteriores, a la carne. Y necesitas empezar a encontrar este desarrollo del alma, del espíritu. Que aprendas a tener tolerancia, comprensión, misericordia por el otro, por su vida, por cómo piensa, que te dejes de sentir atacado, que dejes de sufrir por cosas humanas. A todos más bien dicho, tenemos apegos y a todos nos duelen los rechazos y a todos nos duele el que las personas no nos quieran o que de repente no seas tú agraciada como otra persona y humanamente te dolerá. Cualquiera que tenga un poquito de ego va a sufrir, pero si tú no sabes dominar tus emociones y el ego, vas a sufrir más. Y a mí me gustaría en ese punto, pues, que compartamos o que los que quieran participar, o sea, entiendo que todos hemos vivido de diferentes formas los encuentros con Dios. ¿Cómo es que tú practicas esa relación con Dios independientemente de que esta es la Semana Mayor, como se denomina en la parte litúrgica? Yo la verdad es que no soy de las personas que lo conmemoro, me adapto al ciclo litúrgico, pero en algún punto para mí había una frase de Gandhi que me gustaba mucho, que él decía que moría todas las noches, que él moría todas las noches, o decía, muero todas las noches y resucito o revivo al siguiente día. Cada día muero, cada día en la noche esta persona que soy yo muere y vuelve a resucitar o revive. Lo que pasó y se quedó el día de ayer murió conmigo. Lo que viene el día de hoy es nuevo. Y entonces es la primera vez que veo a mi pareja, es la primera vez que voy a trabajar, es la primera vez que voy a comer, es la primera vez que me subo a un auto. Él tenía como y me encantó cuando lo escuché porque dije, es real. Cuando tú aprendes a ver todo nuevo y por primera vez lo disfrutas, aunque lo repitas todos los días, va a ser nuevo y vas a dejar de caer en la monotonía. Entonces él decía que cuando tú te despertabas, porque
murió en la noche. Al despertar, él se despertaba, hacía una pequeña reflexión, entonces que despertaba, volteaba a ver a su pareja y la volví a elegir y me vuelvo a enamorar. Y veía a sus hijos y elegía a la familia. Y degustaba un café y decía, es lo más rico del mundo porque es la primera vez que bebo un café. Ayer me morí. Es la primera vez y todo lo hacía como si fuera la primera vez. Y él dice, yo renazco cada día y disfruto la vida cada día y soy feliz cada día porque entendí que ayer me morí. Porque tal vez habrá unos que no amanezcan en el siguiente día. Y dejaba a un lado la monotonía, la costumbre, la carga humana de ir a trabajar, el peso emocional de vivir en una vida monótona o sin sentido, o sin visualización, o sin planes. Pero me encantaba esa parte porque él decía, o sea, todos los días tienes que morir y todos los días tienes que renunciar a la felicidad de este día. Hubo momentos en que yo decía, ay, este día fue bien chingón, ojalá durara 38 horas, 48 horas y no se terminara. No se puede. Tienes que entender que así como los momentos malos van a tener caducidad, los momentos felices también. Y tendrás que aprender a disfrutarlos. Hoy yo decía en los propósitos de esta semana, ser consciente del presente, disfrutar cada día. Entender que si Jesús vino por mí y murió, es para que yo sea feliz. No para estar sufriendo en una vida humana y estar tristeando, conmiserándonos, sufriendo por los comportamientos de otro, porque entonces yo tengo mi relación con Dios, mi felicidad me la da Dios a través de los elementos que yo vivo. Si yo tengo una pareja que no me da felicidad, pues es un problema. Yo voy a ser feliz, yo tengo que aprender a dejar de depender del otro. También Dios murió por él, y si él es así, Dios sabe por qué. Voy a dejar de juzgarlo y voy a dejar de tomar el papel de Dios. Voy a dejar de ser la persona que dicte que está bien o mal, porque no sé si ni siquiera Dios lo hace. Dios tiene planes y nosotros somos más limitados que Dios. Y creo que en ese momento, cuando tú empiezas a darte cuenta que si tienes este encuentro con Dios, que si estás convencida que Dios libera, que Dios sana, que Dios salva, independientemente de la religión que tú profeses, cuando tú tengas este encuentro con Dios, creo que los primeros frutos que vas a empezar a degustar se llaman paz, tranquilidad, conciencia tranquila. Aunque hayas tenido una vida turbulenta el día de ayer o en el pasado, conciencia tranquila. Hay una persona que yo estoy atendiendo, como lo dije en sesiones anteriores, creo, ni me acuerdo, tiene un conflicto con su familia y su familia le ha tirado muy mal la onda en ese aspecto, me explico, pero un gacho. La juzgan, se han separado de ella, entiendo que incurrió ella en actos no buenos, no legales, delictivos, pero está convencida en dejar esa vida. Pero el juicio humano de su familia es muy cruel, muy duro. Los seres humanos a veces somos bien crueles, ¿me explico? Y señalamos y marcamos el error del otro. Y hay una frase que leí hoy, de hecho la voy a buscar porque la anoté. La quería hacer en una imagen, pero hoy de plano no me dio el tiempo, ni el cuerpo. Déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Aprende a perdonar, porque tú también te equivocas. Y yo le decía a esta chava, cuando una persona te señala por tus errores, en el contexto espiritual, si lo pudiera decir así, no tiene misericordia. Y algo que decía Papa Francisco de Dios, de Jesús, es que Jesús hasta en sus últimos momentos tuvo misericordia de nosotros. Porque él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cumplió su cometido de venir a dar la vida por ti, por mí, por todos. Y que Dios es bueno y misericordioso. Dios, el hombre no.
Y tú tendrás que aprender a vivir el juicio de los humanos. Y a veces los humanos somos bien crueles, ¿eh? Crueles, crueles, crueles. Por nuestro ego, por nuestro amor propio lastimado, por nuestras propias heridas, porque nosotros nos juzgamos o porque nosotros nos sentimos importantes. Yo, por muchas circunstancias, y lo he platicado, o sea, tuve mucho tiempo molesta con un hermano, estuve mucho tiempo molesta con una prima, a lo mejor por algo tonto, a lo mejor para ella y para mí fue muy trascendente un comentario, una situación que hicieron, y de verdad la odiaba, ¿eh? Y en estos días que tuvimos el cumpleaños de mi mamá y nos reunimos y todo, y me senté con ella y platicamos, y de hace tiempo atrás, o sea, de llegar y platicar normal, saludarla normal, cuando antes yo llegaba a un lugar, saludaba a todos, la veía y la brincaba, yo bien maldita y miserable. Y así como con ella lo hice con mucha gente. Y en ese punto, como dice ahí, si tú no aprendes a perdonar, tú también te equivocas, tú también cometes errores. Y en un punto después, cuando maduras, cuando la vida te enseña, y deja de la vida, cuando te llenas de Dios, vas a tener esa capacidad de que el que te daña le tengas misericordia. De que si tu pareja es un hijo de su pinche madre, perdón que lo diga así, o tu pareja, hombre o mujer, si hay alguien que te trata mal, tus padres, aprende a ver su miseria, ten misericordia, ámalos aunque no te amen, o sea, la Biblia lo dice. ¿Qué mérito tiene amar a los que te aman? Ninguno. Ama a los que no te aman. Y recibirás esa paz cuando tu corazón se empiece a llenar de Dios. De verdad. Cuando tú te sientas en soledad. Dejen ver si lo encuentro, pero hay un salmo. Una vez yo estaba en una etapa muy turbia en mi vida. He tenido tantas. Pero no me acuerdo, no sé si es el 15, déjenme ver si es ese. Aquí tengo mi Biblia, pero no traigo mis lentes. Creo que sí es el 17, porque es la parte que tengo subrayada. Es que no sé si es esa, pero tengo dos, les voy a dar. Lo leen el 17 o el 18, voy a leer solo ciertos pedazos que yo tengo subrayados. Si yo les enseñara mi Biblia, toda está subrayada en algunos puntos que tuve con este sacerdote. Pero él decía, creo que sí es escucha mi grito, Señor, atiende mis clamores. Habla un poco de las cuestiones emocionales, pero entonces luego dice, a ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta. Inclina a mí tu oído y escucha mi ruego. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, lejos de esos malvados que me acosan, de mis enemigos que quieren mi muerte. Y luego paso al Salmo 18, en donde dice, yo te llamo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios. Es mi roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. Una vez yo estaba con este sacerdote y llegué y le dije, no sé qué decisión tomar, de verdad no sé qué decisión tomar. Estoy en una etapa en que no veo claro, veo pura oscuridad. Le decía, tengo miedo de tomar una decisión, no sé qué voy a hacer. O sí sé qué tengo que hacer, pero me da miedo. Y yo tuve mis etapas pues es que sé que me hace mal, pero ahí quiero estar. Y me acuerdo que yo llegaba con este sacerdote y una de las respuestas que me dio fue, ahí dice que escóndete bajo sus alas, Dios tiene ángeles que te protegen y tiene personas. Una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía un amigo mío, tal vez no podrás ver a Dios, no siempre podremos ver a Dios, pero Dios tiene ángeles que te envía. Y él decía, algunos son de carne y hueso, que llegarán y te darán una palabra, que llegarán y te darán una ruta, que llegarán y te mostrarán, o que serán como una tabla de salvación en donde tú te agarres porque si no te hundes. Pero tienes que ser bien perceptible a las señales de Dios.
Y me acuerdo que él me decía, si no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar y tienes miedo de tomar una decisión, no hagas nada, me decía. Y yo, pero si usted me dice que me tengo que mover, pero si usted me dice que Dios da el agua pero no la entuba, pero si usted dice que yo pongo mi parte y Dios hace su parte, ¿cómo que no me mueva? Y me acuerdo que me dijo, no, dice que te guardes bajo sus alas, no que no hagas nada. Cuando tú no sabes qué decisión tomar, ponte a orar muchísimo, pídele a Dios que te dé el discernimiento, me decía, y logra ver sus señales. Dios nunca se tarda en responder. Te va a mandar una señal, pero tienes que estar bien a las vivas, ¿no? Como dicen mis amigos, tengo un amigo que es colombiano que dice bien pilas. Y tendrás que lograr ver. Y generalmente, como yo les lo digo, o sea, yo aprendí que yo le pido algo a Dios y no se tarda en responderme. Pero es rápido, o sea, a veces con personas, a veces con circunstancias, a veces ni siquiera yo tengo que buscar la respuesta, me llega solita, me da un acontecimiento y Dios me responde rapidísimo. Pero me acuerdo que en eso sí me dijo, si no sabes qué tomar decisión, no hagas nada, pero sí pídele a Dios el discernimiento para que logres ver todas las señales que te pueda dar para que tomes esa decisión, porque recuerda, Él es tu escudo, Él es tu roca, Él te va a ayudar. Si tú logras aprender a desarrollar esta parte espiritual, este encuentro con Dios, tú eres libre. Tú tienes muchísimo que aprender a que soltar en las manos de Dios. Y si tú quieres vivir toda esta parte del Vía Crucis y del Triduo Pascual, velo en la parte espiritual. Hace mucho yo subí una imagen donde dentro del Vía Crucis y dentro de que Jesús cayó, le ponen a un cirineo que le ayude a cargar la cruz durante un tramo en el Vía Crucis. Y entonces la reflexión que yo escuché en esa ocasión era, a ver, Jesús se cayó. Jesús es humano, ¿eh? Se cayó y se cansó. Llegó alguien a ayudarle. ¿Quién te crees tú para hacer las cosas solo y no dejar que te ayuden? ¿Por qué crees tú que solo puedes dejar ese vicio? ¿Por qué crees tú que solo puedes dejar esas ataduras que tienes? ¿Quién te crees tú para no dejar que te ayuden? Si Jesús se dejó ayudar, Jesús se cansó, Jesús se cayó, Jesús ya no podía. Y se dejó ayudar por otro. ¿Por qué tú no te lo permites? ¿Por qué tú no rompes esa coraza de fuerza humana que no te dejas ayudar? Y que no te permite ser débil, y que no te permite ser vulnerable, y que no te permites ver destruido. Jesús lo hizo. Si tú llegas a vivir este proceso espiritual del Triduo Pascual, pues entonces sí, yo creo que en muchas personas creo que es lo que han vivido cuando van y hacen un cuarto o quinto paso, cuando vas a un retiro de la iglesia, cuando pasas por una enfermedad, cuando tienes una prueba de vida, que te caes, que tienes que morir o que tienes que pasar la gran prueba y tienes que resucitar y tienes que volver a la vida. Hay mucho que rescatar de esta Semana Santa, de verdad. No solo te quedes en el dogma, es muy bueno. La ceremonia o la conmemoración del lavatorio de pies es muy bonita. Ir el sábado en la noche, cuando todo el templo de la iglesia está en oscuras y prenden una vela y luego se encienden todas las velas. Es muy bonito, se te enchina la piel, hasta yo a veces, pues yo soy bien chillona, hasta lloro. Porque llega un momento en que la luz representa la esperanza, o sea, Jesús va a resucitar, no estamos a oscuras. Y cuando tienes este proceso de que Jesús resucita, esta convicción de que Jesús está vivo, que solo necesitas encontrarlo vivo, necesitamos un Dios vivo, no muerto, un Dios vivo que está contigo, que se mueve, que vive en ti, vas a tener todo este proceso y esta transformación. Entiende que no lo haces solo, Jesús se dejó ayudar, déjate ayudar. Y a veces nosotros queremos, por nuestra inteligencia, encontrar respuestas,
hacer las cosas por nuestra propia voluntad, pero a veces no sabemos cómo. O sea, yo tengo personas que me han llegado a decir en sesiones, es que Rebe, yo tenía un prejuicio de la terapia. O yo, personas que llegan, yo les digo a mi esposo que venga y dice que hablar con un terapeuta o hablar con un psicólogo es una estupidez. Igual que algunos dicen con ir a confesarse. Pues es que ir a confesarle mis pecados a alguien más pecador que yo es una estupidez. Es tu ego que está hablando, es tu ego. Y si me voy a los pasos, dice, el paso más difícil que tienes que pasar es tener la humildad. Y la humildad viene del derivado de la palabra que te sientes humillado. Yo no quiero exponer mi error. Yo no quiero que alguien me diga que estoy mal. Esa es humildad, sentarme y decir, no sé. Yo creía que sabía, pero no sé. Porque si supiera, no estaría en el hoyo. Y la neta es que estoy en el hoyo, no sé. Así de fácil. Yo a mí cuando la gente me dice, es que yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Adelante. Nada más que tú mismo me acabas de decir ahorita, sentado en esta silla y en esta plática, que lo has querido dejar muchas veces. No es contradictorio que tú me digas que lo dejas cuando quieres. No es que no quieras, sí quieres dejarlo, mas no puedes. Y no sabes cómo. Si supieras, ya lo hubieras dejado. Pero tener la humildad de reconocer que no sabemos, tener la humildad de reconocer que estamos pa'l hoyo, tener la humildad de llegar y sentarte y decir, a mí mucha gente me ha dicho, es que tú no puedes ayudar a personas que tienen hijos porque tú no tienes hijos y no vas a entenderlos. Es que tú no estás casada y no sabes cómo tratar matrimonios. Es que es bien fácil hablar las cosas de fuera. Es que yo no te estoy hablando, yo no te voy a dar experiencia, no soy padrino, güey, yo estudié. Yo te voy a dar bases que están en los libros y te voy a dar la interpretación según mi personalidad y mi esencia. Pero no necesito tener hijos, fui hija. No necesito tener un sacramento, viví con alguien, sé lo que es vivir en pareja. Y he tenido muchas parejas, entonces si tú crees que la experiencia nos da respuestas, a veces no nos la da. Inclusive yo creo que la misma literatura de AA dice, si una persona llegara por primera vez a un grupo y escuchara las experiencias de otros y las tomara, si le dieran ese conocimiento a las experiencias de otros, se ahorrarían muchísimos años de sufrimiento. Y a veces no es así, algunos se aprenderán, algunos tendrán que vivirlo en carne propia, tocar fondo en carne propia. Pero la realidad es que creo que tener la humildad de llegar a un lugar y decir no sé, por lo menos a mí, en el proceso que yo he llevado, me ha costado muchísimo trabajo. Y aún en día, todavía hoy en día, creo que sigo aprendiendo cosas nuevas, Dios se sigue revelando en formas diferentes. Yo, como hablo el día de hoy, sé que yo no podía hablar de esta forma hace 10 años. Esos 10 años me han dado esta experiencia. Las veces que hoy doy terapia, hace 10 años, ni me animaba a decirles lo que les digo ahorita. Algunos sí les digo, ay, no seas tan güey, pero antes no. Ya tengo más confianza. Pero esa te la va dando la experiencia y te la va dando el tiempo. Y hay personas que les digo, mira, sobre todo en cuestiones, pues, de emocionales, de comportamientos adictivos y en sexología, va a ser bien difícil que me mientas. Y no porque tenga toda la experiencia del mundo, sí tengo el conocimiento y sí te lo puedo cotejar con la experiencia, pero más el conocimiento. Y conozco cómo piensa la mente humana. A mí me lo dijeron también en terapia, si tú quieres contar mentiras, yo te contesto tus mentiras, Rebeca. Si tú te quieres hacer güey, es tu problema. Yo te puedo dar respuesta a tus mentiras. Si a ti te vale madre tu vida, a mí más. Si tú quieres mentir, miente. Y me acuerdo que esa vez yo me quedé así como que dije, puta, no me va a rogar ni tantito. No, es tu responsabilidad. ¿Tú quieres ser libre? Vas a venir a decir la verdad. Tú te quieres seguir mintiendo, cuéntate el papel de víctima. Pero si tú quieres ser libre, ven y di la verdad. ¿Por qué hiciste y actuaste así? Y cuando te quitas todas esas máscaras y sales y dices, sí, yo soy una hija de la chingada, yo hice esto, por esto, yo estaba resentida por esto, yo odiaba a esta persona así, te liberas de una manera impresionante. Y vas a empezar a tener este crecimiento espiritual. Y yo creo que en ese punto, yo sí les diría en esa cuestión, la Biblia es
Una maravilla, sí. Nos revela un Dios maravilloso, sí. Pero lo más importante es que tú tengas ese encuentro con Él, aquí y ahora, en cada día, en cada instante. Que lo creas que murió por ti, que lo creas que eres libre, que lo creas que te sana, que lo creas que te salva. Y que entonces así podrás quitar o hacer a un lado tu humanidad y dejarte de pelear con todo el mundo. Y dejarte de pelear a veces hasta contigo misma. Que seas libre, que vivas y seas libre. Para que entonces en ese punto tú sí puedas tener este proceso de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque fue por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y lo creo, y estoy convencida. Pero lo más importante es que tú lo creas y estés convencido. La Biblia tiene muchos textos maravillosos y uno de ellos dice que Él no nos infundió un espíritu de temor, tenemos un espíritu de valor, de valentía, y que tú vas a poder salir adelante porque Dios está contigo, basta que lo creas. Porque por mucho que te lo digan los demás, si tú no vives la experiencia de encontrarte con Dios, pues la fe es algo que emerge de nosotros. Entonces, creo que en ese punto es vivir este proceso, tener este encuentro con Dios. Yo, como les decía, yo tengo mis citas bíblicas predilectas, tengo mi Biblia toda en algunas cuestiones subrayadas, pero voy a leer nada más esta parte, Efesios 2, sí, 2. Dice, voy a leer algunas partes porque voy a leer lo que tengo subrayado nada más. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. E íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús es todo generosidad para con Dios, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Efesios 2, es casi todo el versículo. Y en Efesios 3 hay una parte, Efesios 3, 16, 17, ya no leo. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en Él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Y creo que en este punto, como lo cierro, efectivamente sí creo que antes de Dios todos somos personas muertas en vida. Podrás tener placeres, como dice ahí, de la carne, del dinero, del sexo, de la belleza, del emocionales. Entiendo que tenemos ciertos placeres que nos da la carne y que no son malos. Dios nos dio el cuerpo, si no, no nos lo hubiera dado. Y tampoco soy de la idea de que Dios nos mandó aquí a sufrir. Yo no. Estoy consciente que nuestros sufrimientos, como dice la Biblia, es el resultado de nuestras obras. Y nuestras obras es el resultado de nuestra vida o de nuestra historia de vida.
Y nuestra historia de vida y nuestros pensamientos es el resultado de nuestra mente. Y nuestra mente, si ya nos vamos al plano terapéutico, es el resultado de lo que te metieron de información y de las vivencias que has tenido. Que en un punto, para llegar a la parte espiritual, tienes que trabajar en lo básico: la mente, las emociones, tu historia de vida. Y entonces podrás ir teniendo, como dice ahí, esta libertad en Cristo y esta misericordia. Y encontrarás el papel para el que fuiste destinado a vivir aquí. Dios no te mandó esa pareja, tú la elegiste. Dios no te mandó esos hijos, son producto de lo que tú elegiste. Dios no te mandó esa vida, nos tocó. O sea, decían, como lo dije en juntas anteriores, no le eches la culpa a Dios de todo. O sea, no te podría decir, y no elegimos nada, absolutamente nada cuando lleguemos aquí. Tú no elegiste dónde nacer, no elegiste a tus padres, no elegiste el país, no elegiste el municipio, no elegiste tu cuerpo, no elegiste tu genética, no elegiste absolutamente nada. Déjate de pelear con eso. Te tocó esa familia. Si es una familia chida y se quieren, qué bueno. Si te tocó una familia que de plano ni por dónde se ve el amor, pues ni modo, te tocó esa. Pero ya es tu responsabilidad la familia que quieras formar, o si quieres seguir arrastrando esas cadenas. ¿Qué es lo que no hemos sabido hacer? Aunque sean tus padres, aunque sea tu entorno, corta cadenas que no te dan felicidad. Porque tu responsabilidad en este mundo es ser feliz, tu responsabilidad. Si tú no eres feliz con la pareja que elegiste, tú la elegiste. Tus emociones la eligieron, tu calentura la eligió, pero tú la elegiste. Si no te gusta cómo vives ahorita, corrígelo. Pero no te quedes inmóvil, no te quedes pasmado, no te quedes quejándote, porque hay un Dios que murió por ti, que te quiere feliz. Pero no le eches la culpa a Dios de lo que te pasa. A ti te toca tomar decisiones humanas, a ti te toca moverte. Y como te digo, si estás en esa etapa que yo estuve, que no sabías qué decisión tomar y andabas en la pendeja, pues no te muevas, pero pide el discernimiento, abre los ojos, busca ayuda. Busca una guía, pero no vayas y platiques con tu vecina chismosa, con tu pariente que te soba el lomo, con la persona que te dice a quién le partimos su madre. O sea, esa no es una ayuda idónea. Busca una ayuda que te dé un crecimiento personal y trabaja contigo mismo, porque creo que este periodo, que significa la semana mayor en la cuestión litúrgica, es la más importante de todas. Vívela como se debe. Cree que murió por ti. Y si no crees en él, entonces sé un ateo, sé un agnóstico, lo entiendo. Yo sigo personas en YouTube, y lo he dicho, que hay un güey que yo sigo que es totalmente agnóstico, ¿eh? O sea, habla de Jesucristo, mas no cree en él. Lo cuestiona mucho la Iglesia Católica, pero tiene una espiritualidad y tiene mucho conocimiento en esa cuestión, mucho conocimiento humano. De hecho, estoy terminando ese libro, lo quiero terminar para ver si lo recomiendo o no. Entonces, pero él escribió un libro que se llama Espiritualidad para Escépticos. Hay cosas que están un poco, para mí, no con bases reales, descabelladonas, pero hay cosas que son buenas. Las cosas que son buenas las compartiré, pero para las personas que lo quieran leer, pues así, a mí me gusta mucho Chopra. Deepak Chopra tiene un libro que se llama El Tercer Jesús. Te cuestiona muchas cosas, pero te enseña un Jesús con una espiritualidad diferente. Y reitero, yo sé que muchas personas ahorita dicen religión no, espiritualidad sí. Y hay un choque entre esas cuestiones. Y la verdad es que a mi percepción no necesariamente tienen que estar peleadas. Pero creo que últimamente esta cuestión de la nueva era y la espiritualidad sin religión ha crecido mucho, porque la realidad es que hay muchas personas que están desilusionadas de la religión. Y hay muchas personas que tenían esa idea de si quitas la religión, quitas a Dios. Y por eso se dio toda esta corriente, porque las personas, aunque quiten la religión, tienen la necesidad del desarrollo espiritual,
Si Dios lo permite, yo no me meto, es un medio. Pero todos los seres humanos tenemos esta necesidad del crecimiento y el desarrollo espiritual. Somos seres humanos con experiencia espiritual. Somos almas, tenemos espíritu y tienes que alimentarlo, no solo la mente, no solo tu conocimiento. Tienes que empezar a tener esta parte de tu contacto con Dios, con tu parte divina. Porque hay una parte en la Biblia en donde dice, si somos templo del Espíritu Santo, y hay un salmo en donde dice que todos somos dioses, yo era mucho mis cuestionamientos. O sea, si yo traigo a Dios adentro, en unas partes no se me notaba. ¿Cómo le hago? Me lo saqué, lo encerré, lo dejé de escuchar. Cuando empiezas a convivir con ese Dios que habita en ti, vas a empezar a tener este crecimiento. Pero es una experiencia personal y única. Así es que yo les invito a todos ustedes que si por lo menos no tienes esta formación, la busques y tengas el conocimiento de la esencia de la Semana Santa. Si la quieres vivir en la playa, a mí me vale madre, vete a donde quieras. Si te quieres ir a acampar, si quieres descansar en tu casa, si quieres ir a los ritos, dogmas de la religión, vívelos, pero vive la esencia. Lo que conmemora esta semana es que, como dice la Biblia, como lo acabo de leer, éramos presos del mundo, de la carne, y en Cristo somos libres. Si tú quieres profesar la religión, adelante. Pero de verdad creo que hay una frase creo que es Benedicto XVI, espero no equivocarme, pero decía que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y es real. Tú te quieres formar tu propio Dios y por eso a veces pues tu propio Dios no te funciona, porque sí hay un verdadero al que te tienes que conocerle. Cuando tú empiezas a profundizar o tener este crecimiento, no solo de Dios, hay filósofos, lea Sócrates, lea Platón, lea Aristóteles, o sea, hay muchos pensadores antes de Cristo que hablaban exactamente de lo mismo. Y hay muchos pensadores en la actualidad que no mencionan la palabra de Cristo, pero que hablan del Espíritu, que hablan del crecimiento de la bondad, que hablan de misericordia, que hablan de perdón, que hablan de paz. Y que Dios está buscando muchísimos medios para llegar a nosotros, como tú lo concibas, dicen en los grupos de AA, como tú lo concibas. Si para muchas personas, porque tengo también amigos que para ellos no hay ningún significado en la Semana Santa, pues no lo encuentres. Pero lo que sí creo que tienes que darte cuenta es que tienes que tener este crecimiento y este desarrollo espiritual. Humanamente, que tú cargues con ciertas cuestiones, te cansa, emocional y espiritualmente. Y en el 5º capítulo, ya con esto concluyo, voy a leer unos mensajes y concluyo. En el 5º capítulo del libro azul, que no lo tengo aquí a la mano, creo, no. En el 5º capítulo dice que algunos de nosotros tratamos de resistirnos a viejas ideas hasta que el resultado fue nulo, hasta que te deshiciste de ellas sin reservas. Luego más adelante dice que la lucha de nosotros es contra, lo menciona ahí, contra el alcohol, porque es un libro de AA. Pero la lucha humana, si lo quieren ver en otro contexto, es la lucha de nosotros es contra la parte de la mente. Y entonces el defecto que tú tengas. Y ahí lo menciona que es astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, dice el libro textual. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá lo encuentres. Así dice textual el libro de AA. Y entonces yo me acuerdo porque cuando ibas a las experiencias de 4º y 5º paso me tocó fácil como unos 4 años leer ese 5º capítulo cuando se hacía una oración inicial y lo gritaba. Y de repente para mí me enchinaba la piel porque la gente va a una experiencia, tú vas a un retiro y te dicen, la lucha, como dice Efesios 6, la lucha no es contra carne, la lucha es contra ti mismo y es contra tu espíritu. Astuta tu mente, tu enfermedad, tu humanidad.
astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Dios, ojalá lo encuentres. Entiendo, y en esa etapa cuando yo fui, la ayuda era humana. Había personas, apoyos, padrinos, personas que en su momento fueron la guía, pero que en el crecimiento no necesitas de la ayuda humana. Cuando tú te encuentras con Dios, cuando tienes este crecimiento espiritual, siempre vamos a poder recurrir al humano, pero Dios en ti te dará la fuerza para tomar decisiones. Dios en ti te dará el discernimiento para ver las cosas. Deja crecer a Dios en ti, tendrás misericordia, dejarás de juzgar. Deja crecer o vivir o revivir o resucitar a Dios en ti y tendrás una visión totalmente diferente. Vive esta semana de la mejor manera. Voy a leer algunos comentarios. Y ya nos despedimos. Espero que... Vi algunos que me pusieron, pero luego como no está Paquito, no los puedo leer todos. Y no los sé leer ahí, los tengo que ver en mi celular, por eso. Entonces, voy a ver. Mireya Barragán, hola. Rocío Robles, hola. Amanda. Martina Díaz, buenas noches. Rocío Ramírez, que sí la saludé. Marcel Suárez. Miriam Sandoval, mi querida Miri. Doris Quintana, Angélica Castro. Quintero Méndez. Arisbet, buenas noches. Silvia Valadez, justo lo que tenía que escuchar hoy. Amanecí triste por cuestiones de la casa, el estrés de los hijos. Debes confiar en Dios, pero en ocasiones me causa eso de ser la fuerte. Ay, mi querida Silvia, pues yo creo que eso nos pasa a todos. Hay cosas que humanamente nos sentimos bien impotentes, pero la verdad es que cuando lo sueltas a Dios, yo también digo, ay, descansas. Dice Dios que hay una parte en la Biblia, no recuerdo, pero sí me acuerdo que creo que es Isaías, creo que sí, en el que dice que Él vino al mundo para sostener nuestras cargas, o algo así dice, para sostener nuestras, si alguien se la sabe, la puede poner, por favor, para sostener nuestras cargas, para alivianar nuestras dolencias. Así es que creo que cuando tú amaneces triste, cuando tú amaneces impotente, cuando tú amaneces sin fuerzas humanas, recurre a las fuerzas espirituales. De hecho, también está en la Biblia. La Biblia dice que... no me acuerdo si está en la Biblia y si para qué les miento, ¿verdad? Pero no sé si era una frase, dicen que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y hay otra parte en la Biblia donde dice, y creo que será... es un santo, pero no me quiero equivocar a cuál decirlo, pero dice que cuando el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Pero no me acuerdo qué santo es, y no todo se lo quiero atribuir al que me cae bien. Carmen Chávez, buenas noches. Mari Helen, Jesús hijo de David, ten compasión de mí. Mira, dice María Elena que es que a mí me encanta San Agustín, pero no me acuerdo si él lo dijo, pero sí, a mí me encanta San Agustín. Rafa, mi querido Rafa, saludos a ti y a tu esposa. No sé si todavía siguen allá en Canadá. Si me pregunta qué tiempo litúrgico me gusta más, es el mejor y lo disfruto y me encanta. Sí, yo creo que es un renovar, que sabemos que Jesús murió, que nos recuerda que Jesús murió y que somos libres. Saludos, María Rodríguez, Mireya Barragán. Con todo lo que nos estás diciendo, lo que nos conocemos las escrituras, desconocemos a Dios. Sí, y hablamos a veces a lo güey, y como digo, tampoco es todo conocer escrituras, O sea, está bien, pero creo que en algún punto sí hay gente que se va al extremo bien cañón. Mi querida Miri Sandoval, yo he experimentado el amor de Dios, mi Padre, y sobre todo de mi hermano Jesús. Él siempre está conmigo y no hace mucho lo he encontrado y sentido su gran misericordia y el enorme amor hacia mí, y gracias a Rebe. Entonces, ay, qué linda, Miri, pero no me des las gracias a mí. Norma, saludos desde Nashville. Gracias, Norma. Mi querida Luz, Evelia, la verdad que hoy hubo lluvia de piedras, se me han aclarado muchos pensamientos que he cargado por mucho tiempo. Ayer, fíjense que, no sé, los que tengan ¿cómo se dice?
pues es que no sé si está en televisión abierta o no, pero voy a terminar los comentarios que están ahorita y ya. Chiquita López, por ser mi cirineo. Ay, qué linda. Yo creo que en algún punto, a mí me ha pasado a veces, les voy a ser bien sincera, siempre soy, pero ahora sí me voy a pasar. Yo no quería abrir el grupo. A mí me da, no es que no me guste, me cansa. Yo no quería dar asesorías, no era en un inicio mi plan de vida. Yo busqué ayuda porque yo estaba loca y en algunas cosas sigo estando, soy humana, pero la mayoría ya no, eso me asombra. Yo busqué ayuda por los conflictos que tuve en mi familia, y yo no quería abrir el grupo. Yo duré tantos años en los grupos, me acuerdo que una vez llegó una persona al grupo y me dijo, Rebe, pero ¿uno cuánto tiene que venir? Y yo, pues no sé, tú vas al grupo conforme según pues según tú vayas creciendo, y va a llegar un momento, le he dicho, que a lo mejor yo no soy la persona con la que van a estar siempre toda la vida. Este grupo te va a llevar a otro y vas a crecer y bueno, a lo mejor en este momento soy el que te ayuda a cargar, ¿no? Como dice ella, el cirineo. Pero yo llegó un momento en que para mí los grupos fueron muy buenos, para mí me ayudaron mucho, pero también fueron lo peor que yo he vivido. Y siempre, y nunca he querido ser eso para las personas. Yo siempre, y se lo digo mucho a las personas cuando me escriben así, que a mí algo que fui de las personas que se encabronó con el coordinador del grupo y abrió su grupo, porque dicen que los que abren grupos son resentidos, y sí es cierto. Fui de las personas que luego se enojó con eso, se abrió otro grupo y abrió otro grupo, y yo entendí después que era mi ego. Yo quería brillar y yo quería mandar, y a veces siempre le pido mucho a Dios que me ayude a controlar mucho esas debilidades que tengo, que todavía a veces me dan. Que después, cuando conocí esta última forma de los grupos, fue cuando me enseñaron en esa cuestión de ir a una junta una vez a la semana, porque no era necesario que fueras toda la semana, porque también ahí decían, no, juntas y juntas y juntas y no juntas ni madres, no haces nada, ¿para qué vas tanto? Y yo decía, pues sí es cierto. Entonces ellos tenían como esta modalidad, se reunían una vez a la semana y lo que tú aprendiste en esta junta, practícalo toda la semana, no necesitas más. Y a veces, con una vez a la semana, yo digo, ¿y si la posponemos? Y lucho mucho con eso, de verdad. A veces sí, ahorita por la cuestión también de que viene la Semana Santa, mucha gente no va, y que a mí se me hace más cómodo hacerlo aquí, pues se ha dado la oportunidad virtual. Pero es como mi tentación más grande, casi siempre. Yo cada rato quería cerrar el grupo y no crean que a veces no me llega la idea. Pero luego digo, bueno, es que la junta de verdad a veces no solo creo que es para ustedes, es para mí. A veces hay cosas que yo digo, yo las tenía que decir para que yo las escuchara. Entiendo que no soy yo, no sé si me explique. Me pongo mucho a disposición de Dios. Trato de ser un instrumento en muchas cosas, pero hay cosas que en las juntas o cuando estoy dando terapia, digo, yo las tengo que decir para yo aplicarlas. Y por eso son grupos de autoayuda. Así como ustedes creen que yo estoy para ayudarles, creo que ustedes me ayudan mucho a mí. Y aprendo mucho. Así es que es mutuo. Muchas gracias. Entonces voy a los últimos comentarios y pues nos escuchamos el próximo lunes. María Elena Ospina dice que San Agustín. Gracias, Margarita, saludos. Dios nos ayude a vivir esta semana del perdón y nos ayude a encontrar la paz en nuestro interior. Luz Mariela Ospina, he aprendido mucho, gracias. Javier Casillas, buenas noches, estoy de acuerdo, debes vivir el despertar espiritual para encontrarte contigo mismo, así es. Saludos, Araceli, como siempre. Saludos, Sara. Adriana Rodríguez, gracias. Y mi hermano dice hasta mañana, buenas noches. Ya ven, no es que sea yo, él es el que. Y bueno, pues creo que son todos los comentarios. Ana Flores, Salomé Silva, y creo que el punto es que nos ayudamos mutuamente. El enunciado de los grupos de autoayuda y sobre todo los de AA dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencia, fortaleza y esperanza.
Aunque no crean, 10 pinches años en los grupos me aprendí muchas cosas de memoria. Entonces, pero que son un grupo de hombres y mujeres que tienen un problema en común. En AA lo mencionan, su problema es el alcoholismo. En este grupo, que no es específicamente solo de AA, nuestro problema, y yo lo aprendí hace tiempo, es aprender a vivir. Tenemos un problema en común tú y yo, no sabemos vivir. No sabemos cómo manejar las emociones, no sabemos cómo encontrarnos con nosotros mismos, y cada sesión nos va ayudando a entender cosas. Hay sesiones o hay personas que me han dicho, Rebe, yo no había entendido lo que es el ego hasta que empecé a escuchar estas sesiones. Hubo personas en la semana que me dijeron, no me había dado cuenta cómo tengo ese apego con el dinero, cómo el dinero es una cuestión con mi pareja. En sesiones anteriores que están aquí de, yo no sabía que tanto la sexualidad es un problema, yo no sé cómo era manejar las emociones. Yo creo que esta semana nos invita a entender, como dice ahí, aprende a perdonar porque tú también te equivocas. Deja de sentirte Dios. Sí, Dios vino para liberarnos. Entonces, Dios sabrá por qué hizo así a las personas. A veces sonará como a TikTok o meme, pero si Dios lo hizo pendejo, pues déjalo así. Dios lo hizo así. Dios tendrá su momento para encontrarse con él en su momento. Porque en algún punto el pendejo fui yo y Dios me encontró, me dio discernimiento y me salvó. Dios tendrá un plan para esa persona. Deja de meter tus manos, pero déjaselas a Dios. Haz tu parte, pero déjaselo a Dios. Les deseo que pasen una excelente noche, que tengan una buena Semana Santa en la forma en que ustedes la vivan. Si es en la playa, pues qué chido, porque a lo mejor yo sí me voy a ir en Pascua. No en Santa, yo salgo en Pascua, pero si es en la iglesia, qué bueno. Si es con tu familia, qué bueno. Vive la Semana Santa y ojalá podamos un poco, y lo platiquemos la próxima semana. No he concluido el tema del dinero, pero sí quería abordar y aprovechar este contexto de Semana Santa, que es misericordia. En el Amoris Laetitia hay todo un capítulo que habla de misericordia, y el Catecismo de la Iglesia Católica habla de misericordia de una manera magistral. Como palabra es muy bonita, como experiencia de vida te da un crecimiento cabrón. Pero para ti, ¿qué es misericordia? Hace poco lo leí, y no sé si lo publiqué, de Alex Rovira, que era amarla, y como el contexto católico, amar la miseria del otro. Y la miseria es lo peor que tiene. Y la misericordia nos hace crecer mucho, porque es una forma de un amor inexplicable humanamente. A pesar de que eres, o me das lo peor, te amo. A pesar de que eres cruel, te amo. A pesar de que es lo que hace Dios con nosotros. Y ya para terminar, ayer en la noche estaban pasando la película de La Cabaña. No me acuerdo, yo llegué en la noche y estaba viendo y vi una parte. No la vi completa, ya era como la mitad. Si no la han visto, y hace días lo publiqué, tiene sus cosas un poco, bueno, como película y todo, pero el contexto es muy bueno. Pero ayer en la noche, yo lo he visto algunas veces, y ayer en la noche la estaba viendo y me tocó la escena donde el protagonista de esta película va y se encuentra, es que no me acuerdo cuál era el nombre del personaje, pero ella era como, no me acuerdo, pero ella se quitó era como una silla y le dijo, te dejo el lugar, tú vas a ser ahora el juez. Si alguien se acuerda de esa escena, y entonces ella le empieza a decir, es que tú quieres ser juez, te dejo este lugar. Ella no sé si la palabra era ella representaba un papel. Entonces, véala, la película de La Cabaña es muy buena, nos ayuda a entender cómo este encuentro con Jesús, con el Padre, con el Hijo, el perdón, sobre todo el contexto de esta película es muy buena, las heridas que él tenía desde infancia con su padre, la culpa que él cargaba, el resentimiento pero hay una escena en donde después de todo como acontecimiento que tuvo él, con Dios, ya como que le dicen, tú te puedes quedar aquí conmigo, pero tienes que regresar a la tierra, ¿no? Como que tuvo un trip, un viaje. y que él le dice, Dios, tú has encontrado paz, pero tu hija no, tu hija está sufriendo.
y tu hija se siente culpable. Necesitas regresar a tu familia para ayudarlos. Necesitas tener este amor de misericordia que tú sientes ahora por mí, transmitírselo a los tuyos. Algo así en contexto, no textual. Y entonces se ve la escena que él pues está en un hospital, como que tuvo un accidente y después tuvo como este encuentro con Dios. Llega la esposa, llega el hijo, la hija está y él pide, me dejan un momento solas con ella. Tiene esta escena como de que el padre se acerca a su hija y le dice, no te sientas culpable, perdóname, no te vi. Ay, me voy a ayudar. Pero le decía el papá a su hija, no te vi, no vi tu dolor, no vi tu sufrimiento porque estaba concentrado en el mío. Y es una escena muy bonita. Y entonces después esta película te trata de llevar a este punto de, si tú quieres ser feliz, tienes que aprender a perdonar y tienes que desarrollar la misericordia. Si no has encontrado, porque tenemos un mal contexto de misericordia, no es lástima, y si no la tienes ni contigo mismo, no la vas a poder aplicar con los demás. Ojalá llegue el momento en que tú llegues con tu pareja, con tus hijos, en esta Semana Santa, que te encuentres con Jesús y con Dios, y que llegues a un punto en que les digas, híjole, perdóname, no vi tu dolor, solo estoy viendo el mío. Solo me concentro en mi egoísmo, solo veo mi dolor y no veo el tuyo. No veo ni el que te causo, solo veo el que tú me causas, pero no me he dado cuenta del dolor que yo te causo. Y yo una vez lo dije con una persona que estaba, cuando volteé y lo vi, dije, no, tú sí me quieres, le dije. En ese entonces. Porque dije, porque aguantar a alguien como yo, no mames, le dije, no, si me quieres. Y lo entiendo de mi mamá, lo entiendo de mis hermanos, porque pues son mi familia, me aguantan. Ese es amor, esa es misericordia. Pero alguien que no te llama, que te eligió para pasar la vida contigo, tus hijos que no te eligieron como papás, que te aguantan como eres, y que ojalá llegues a este punto como en la película que le dice, perdóname, no he visto el dolor ni que te causo, ni tu dolor, solo veo el mío, soy un pinche egoísta, perdóname. Pero para llegar a ese punto, encuéntrate con Dios, como dice el libro del Quinto Paso. Solo hay uno que tiene el poder, Dios. Ojalá lo encuentres, porque es bien buena onda. Que pasen una excelente noche, nos encontramos la próxima semana. Seguimos virtuales, así es que estamos en contacto.